Eh, Nos da muchísimo gusto comenzar este taller de patrimonio y turismo cultural. Un taller que ha sido diseñado para 6 sesiones y que sin duda representa el puente para continuar el camino del trabajo que desde años atrás nos hemos ido trazando desde algunas instituciones, organizaciones sociales, grupos comunitarios, y que tiene que ver con la oportunidad de convertir el Camino Real, su patrimonio, como un elemento detonador de turismo, de actividades económicas, con respeto, con claridad en objetivos y sobre todo en una búsqueda de encuentro entre todos los participantes. Les doy la bienvenida en nombre de Albo Rego, quien tomará a continuación la palabra. Él es parte de la Sociedad del Patrimonio del Camino Real en el Septentrión, y un servidor, Jorge Carrera, que trabajo aquí desde las oficinas del Instituto de Antropología e Historia en Chihuahua. Antes de cederle la palabra a Albo Rego, debo de decirles que este esfuerzo técnicamente, tecnológicamente es posible por el apoyo de 2 compañeros y compañeras, pues un compañero y una compañera. Dulce Cedillo está en la Ciudad de México desde la coordinación de Centro SINA, o sea, así como nosotros trabajamos aquí en Chihuahua en el Centro INA, hay 31 centros SINA a nivel nacional, y ella da soporte a este tipo de actividades en los centros SINA. Gracias, Dulce. Y por otro lado, también le damos las gracias a Oscar Ceballos. Él trabaja aquí en la oficina de Chihuahua. Él es el responsable del área de informática. Pero bueno, finalmente lo importante es que facilitan este proceso para que nosotros tengamos una transmisión, un soporte técnico de calidad, y que no sean las interferencias las que motiven la interrupción del mismo. Esperemos que, como en otros casos, no haya mayor problema tecnológico, y si se llega a presentar, pues comprender que es una cuestión de encontrar la solución a los problemas. Albo Rego, por favor, si quisieras hacer un primer comentario. Sí, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos, todas. Gracias, Oscar, por tu trabajo para poner esto. Y bienvenidos a todos, porque ya llegamos al punto número 1A, que vamos llegando al 2. Pero esto es algo que muy histórico, lo que vamos a hacer en estos talleres, a reconocer el camino exactamente de qué estamos hablando. Aparte de eso, ya movernos más adelante con desarrollo económico, turismo, y poder colectar todo el trabajo para que nos beneficie a todos los que estamos en el camino acá en el Septentrión. Yo creo que, viendo las personas que están aquí hoy para compartir esto, yo creo que vamos muy bien, y espero que beneficien bastante de estos talleres que vamos a tener. Bienvenidos y gracias, Jorge. Sí, gracias, Al. Es posible que en los próximos minutos todavía crezca más el grupo. Habemos cerca de 40 y tantas personas inscritas para el taller. Y bueno, pues lo que les puedo decir es que escogimos esa fotografía de entrada, que hay entre neblina, entre visión clara y no, y una letra ahí que se pierde en la vereda del camino. Justamente lo escogimos, esta fotografía, para hacer referencia de una situación que se nos presenta, sí, de un hecho histórico, pero quizás donde no tengamos las
herramientas suficientes todavía para entender la lógica, el surgimiento, los conceptos asociados a este camino, y que bueno, pues es básicamente lo que estaríamos trabajando el día de hoy como sesión primera. La siguiente, Oscar, por favor. Antes de comenzar esta primera sesión, sí queremos pedirles que entre todos hagamos posible estas reglas de la convivencia virtual. Lo primero es que cuando decidamos participar en este taller, bueno, asumimos que hay 7 reglas básicas para hacerlo efectivo. La primera es que seamos puntuales y aprovechemos el tiempo. Son 2 horas contempladas, pero 2 horas en las que podemos hacer muchas cosas. El segundo punto es que la invitación a respetarnos. Pensamos diferentes, tenemos formaciones diferentes, hay desde profesionales de una área o de otra, de la historia, del comercio, el turismo, gente que tiene una formación en las áreas de ciencias sociales, otros en las ingenierías, pero aquí nadie somos más ni menos. Todos hacemos una comunidad interesada en un solo proyecto superior llamado Patrimonio y Turismo del Camino Real. Así que nuestras intervenciones no son en el ánimo de imponer ideas, sino más bien de compartir una visión, aportarle reflexiones basadas en las experiencias y donde todos al menos intentemos llevarnos algo positivo para aplicarlo en los propósitos que es este taller al final del camino. En tercer lugar, recordemos que se participa en un taller de capacitación centrado en el patrimonio y el turismo. No venimos a ver si estamos por el refrendo del presidente, ni las simpatías de uno u otro candidato, no andamos tratando de promover ningún bien, ni ningún producto en específico. Nuestro proyecto superior se llama, insisto, Camino Real, y cómo podemos ese patrimonio heredado aprovecharlo al máximo articulándolo con el turismo. Les pedimos que utilicen el chat para preguntar. Cuando son preguntas puntuales, se pueden preguntar en la medida en que se vayan acumulando algunas, podemos hacer un alto en el camino, en las exposiciones o en los ejercicios, para que si Oscar nos hace el favor de decirnos ya con cierto agrupamiento de ellas, si es que las hay, por dónde podemos avanzar en las respuestas. Lo otro, pues es que debemos de pedir la palabra. Sí hay la aplicación, ¿verdad, Oscar? En esta plataforma para levantar la mano. Sí, antropólogo. Sí, bueno. Ahorita nos explicas cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Luego tenemos el momento en que decidamos participar después de pedir la mano. Hasta 3 minutos, si nos hacen el favor, para no abrumar. Si en un momento dado, en una sesión, estamos 30, 35, 40 participantes, si nos agarramos el micrófono va a ser muy complicado, ¿verdad? Y por último, es un taller. Las 3 primeras sesiones son más de conceptos, pero las otras 3 son de actividades prácticas, donde ustedes van a tener que, como se dice en la primaria y en la secundaria, hacer la tarea. Entonces les pedimos que hagan las actividades, que eso va a garantizar tener una buena sesión de taller. Eso es lo que les queríamos compartir. Es un taller que a lo mejor ya estamos un poco saturados de tanto virtualismo, pero veámosle el lado positivo. Difícilmente nos hubiéramos podido juntar tantos municipios a la vez, con colegas de Texas, de otras latitudes, para poder hacer esto posible.
Muy bien, continuamos, Oscar, por favor, la siguiente. ¿Qué estamos pretendiendo? Antes de entrar al contenido de la sesión primera, estamos pretendiendo 5 objetivos con este taller. El primero es profundizar en el conocimiento sobre la antigua ruta comercial en términos de patrimonio histórico y cultural. El segundo objetivo es reflexionar sobre qué es y cómo potenciar el turismo cultural relacionado con el Camino Real de Tierra Adentro. El tercer objetivo es conocer el significado de la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro, no la declaratoria, la inscripción. Sí, ahí. Y luego las declaratorias, ¿qué son en términos de carácter municipal y la estatal en términos de patrimonio cultural? El cuarto objetivo es conformar un expediente básico que les tocaría a ustedes integrar, ¿verdad?, como ejercicio entre la cuarta y quinta sesión, para que ese expediente pueda potenciarse en una declaratoria por los ayuntamientos de sus municipios del Camino Real como patrimonio justamente municipal. Y finalmente, aspiramos, fíjense ustedes, a conformar los comités municipales, una red, la red COMCARES, la red municipal de Camino Real del Septentrión, donde pudiéramos quedar agrupados entre del lado de Chihuahua y de Texas y Nuevo México, alrededor de unos 12, 15 comités locales que le den vida, fuerza, actividad y desde luego el intercambio, que es en lo que nos está motivando en mucho entre vecinos de 2 países. Ahora sí, entramos a la primera sesión propiamente. En esta primera sesión, sí. ¿Alguien quiere opinar? Bueno, en esta primera sesión le corresponde a un servidor trabajar con ustedes. Vamos a trabajar 4 temas. Lo que es el Camino Real de Tierra Adentro como un hecho histórico. En segundo lugar, el concepto de patrimonio cultural. En tercer lugar, el concepto de patrimonio biocultural. Y el cuarto, ese patrimonio cultural heredado del Camino Real de Tierra Adentro. Espero que alrededor de unos 45 minutos, si ustedes me lo permiten, hacer la exposición de 7, 8 láminas, donde lo que más perseguimos no es saturarlas ni saturarlos de información, sino más bien asentar conceptos que nos permitan leer correctamente el patrimonio y su sustento y sobre todo el patrimonio del Camino Real. Así que siéntanse con toda la libertad de escribir preguntas y cuando consideren que debemos de hacer un alto en el camino, pueden pedir la palabra y podemos intercambiar algunas ideas. Bueno, el Camino Real. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, Camino Real de Tierra Adentro. ¿De dónde viene lo real? ¿De dónde viene lo de tierra adentro? ¿Por qué se le denominó Camino de la Plata originalmente? ¿Y por qué tenemos que hablar de un sistema de caminos y no una ruta de 4 metros o de 2 metros de ancho que va desde la Ciudad de México, iba hasta San Juan de los Cabañeros o como dice el pueblo? Ok, Owengue. Eso, al norte de Santa Fe, 2.600 kilómetros. ¿Dónde surge lo real del camino?
Bueno, surge justamente en el sentido de que es una autorización que otorgaba la corona española, o la corona, pues, en aquel entonces de la Alianza de los Reinos que generaron la llegada a los territorios de la Nueva España. No se podían hacer caminos de este tipo sin la autorización de la nobleza, del rey. Por eso tiene la denominación de camino real, es decir, un camino autorizado por la corona española. Tierra adentro, de donde, perdón, se me pasó decirles, esta sesión y las demás se van a grabar y obviamente se va a poder compartir cuantas veces lo consideren para su consulta. Va a estar en una plataforma para consultar todas las 6 sesiones del taller. ¿De dónde viene lo de tierra adentro? El primer camino real que se conforma en la Nueva España es el de Veracruz a la Ciudad de México. Este camino no era de tierra adentro, sino de tierra afuera o del mar, para enviar productos de la Nueva España, obviamente a Europa, específicamente a España, principalmente la plata, que fue el elemento de gran valor y el que le dio esa gran fortaleza a España por los recursos que encontraba aquí en los terrenos conquistados. Entonces, tierra adentro es un camino autorizado por la corona que tenía el propósito de ejercer un dominio que perfilaba al norte de la Nueva España por caminos que no llevaban al mar, sino a la tierra adentro. Eso es lo que le da ese sentido histórico de tierra adentro al camino. El Camino de la Plata y las guerras del Mixtón. Con la caída de Tenochtitlán y la idea de que hacia el norte de la Nueva España había grandes tesoros, las grandes ideas de las ciudades de oro, Cíbola y Quivira, y lo cierto es que en la medida en que avanzaban al norte, se dieron los descubrimientos de las minas de San Luis Potosí, de Guanajuato, algunas en Querétaro, hasta llegar a Zacatecas. Estos descubrimientos dieron por cauce la denominación de ese camino real como el Camino de la Plata. ¿Por qué? Porque de las grandes minas se estaban extrayendo una riqueza incalculable de plata. Eso fue el factor denominador y fue el detonante para iniciar el primer tramo o los primeros tramos desde México a Zacatecas. Zacatecas se funda hacia 1548, 50, así que estamos hablando que en un periodo de 27, 28 años ya está la dominación española, 500 y tantos kilómetros al norte de la Nueva España. Pero obviamente fueron 20 y tantos años de una guerra muy compleja que se le llamó la Guerra del Mixtón. Para los antiguos aztecas, ellos identificaban los grupos hacia el norte como la Gran Chichimeca, como los grupos beligerantes que difícilmente se dejaban conquistar y que representaban una situación muy adversa de dominación, porque finalmente no eran las grandes ciudades del sur o sureste de lo que era el México antiguo, no eran los asentamientos
ni de Monte Albán, ni de Oaxaca, Veracruz, el centro de México, o no se diga el sureste con la cultura maya. No, no era eso lo que estaba allí hacia el norte, sino otra forma de sociedades cazadoras recolectoras, sociedades que basaban mucho su permanencia o su sobrevivencia en la movilidad territorial y que escasamente tuvieron asentamientos por procesos de sedentarismo basado en la agricultura. Esta guerra del Mixtón luego continuó más al norte y es parte de la historia que tenemos que contar también en el hecho del siglo, finales del 16, 1500 hasta 1000, todo el 1600 está lleno de enfrentamientos, de luchas de resistencia, de dominación. Nosotros no vamos a entrar a una calificación de la guerra o de las actuaciones. Nosotros lo que queremos fundamentalmente en este taller es describir los hechos históricos para que cada uno de nosotros construyamos una interpretación o nos motivemos a investigar más detalladamente. La carreta que estamos viendo en esta diapositiva es algo parecido de lo que se usaba para el transporte de los lingotes de plata que se llevaban de las minas de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Zacatecas hasta la Ciudad de México, y de ahí se llevaban al puerto de Veracruz y eran embarcados hasta Europa, específicamente a España. Lo que estamos viendo en la otra imagen es una representación de esos primeros enfrentamientos entre las culturas del Mixtón, o sea, la parte sur de la Gran Chichimeca, los estados actuales de Guanajuato, San Luis, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, y lo que estamos viendo en el mapa de la derecha es finalmente un tejido representativo que se hace del Camino Real, donde tenemos que entenderlo como sistema, donde había muchos caminos concurrentes a la gran ruta del Camino Real, caminos que iban o tenían menores extensiones, pero que se vertebraban y confluían en esta ruta histórica, que obviamente hacia finales del siglo XVI, 1590, ya tenía una presencia importante en la primera parte del septentrión. La siguiente, por favor. Hagamos un poco de recuento, de cronología de la dominación de la Nueva España en el septentrión. 1521 es la caída de Tenochtitlán. En 1548 ya está fundándose la ciudad de Zacatecas. Estamos hablando de 27 años después. Luego, en el 63, ya se está fundando Durango. Y en el 67 ya está la presencia española en Santa Bárbara y Valle de Allende, aquí en nuestro estado, o en lo que era o se llamaba el septentrión. Si a 67 le quitamos 21, quiere decir que pasaron 46 años, ¿verdad? No, sí, 46 años. Es un periodo que nos parece demasiado grande, pero es un periodo o es un tiempo demasiado corto si vemos las dificultades para moverse en un territorio que no tenía caminos propiamente, que sí había veredas, los grupos indígenas ya usaban estas rutas, pero no estaba acondicionado para el movimiento de carretas. Acuérdense,
En Mesoamérica, en América, no se conoció la rueda como un elemento detonador del desarrollo antiguo. Se conoció el cero, se inventó por los mayas, se conocieron las mediciones del tiempo, pero la rueda no. Los animales de tiro no existían, ni mucho menos pues todos estos vehículos que se empleaban para el movimiento de mercancías. En 1598, 70 y tantos años después, Juan de Oñate, que había salido de Santa Bárbara en 1598, cerca de la comunidad donde vive Alborrego, donde está viendo ahorita, trabajando con nosotros el taller, ahí se hace la declaratoria de la fundación de la del Nuevo México, para la dominación de la corona española. Fíjense, estamos hablando de 2000 kilómetros en 70 y tantos años. Un proceso que nos habla de mucha riqueza, de guerras, de mestizaje, de presencia religiosa, de nuevos cultivos, pero también de otros cultivos que ya existían aquí y que se imbricaron, se combinaron para dar un mestizaje gastronómico, religioso, un mestizaje de muchas formas que finalmente es la riqueza que nosotros reivindicamos del lado mexicano. La ruta comercial es muy importante decirlo. Cuando se establece esta ruta comercial, el Camino Real, realmente estamos en el contexto de dos mundos, de dos conceptos muy diferentes de mundo, de lo que queremos, de lo que se buscaba. El mundo antiguo de los habitantes de esta gran Chichimeca o del septentrión de los pueblos originarios, tenemos que entenderlo como comunidades simples, organizadas en bandas, en grupos. Quizá lo más desarrollado fue Paquimé, y cuando se dio la cultura Casas Grandes, y cuando se da ya el contacto con los españoles en estos territorios, ya la ciudad estaba abandonada. Esta circunstancia nos tiene que llevar a entender que entonces la búsqueda de estos grupos originarios estaba más en el ánimo de la recolección, la cacería, la pesca y una agricultura todavía incipiente en las vegas de algunos ríos como el Conchos, que se podían aprovechar por sus grandes avenidas y la fertilización que se lograba a sus lados. Esto, sin embargo, nos lleva a entender también que eran sociedades no complejas, es decir, no tenían gobiernos todavía estructurados, sí se practicaba la religión, pero no había elementos estamentarios definidos. Había liderazgos, había chamanes, había cierta división del trabajo, pero aún incipiente, no daban la capacidad productiva para mantener a un Estado y a un gobierno no productivo en términos económicos. Y por el lado de los españoles, de los conquistadores, pues obviamente ellos, provenientes de Europa, ya estaban en el redil, en la visión de una sociedad mercantil. ¿Qué significa esto de la sociedad mercantil? Debemos de entenderlo como la primera etapa de un sistema comercial basado en la compra y venta de mercancías. Es decir, el dinero empezó a ser el elemento de compra y venta, no el trueque como era en la antigüedad. Este cambio llevó, por eso, en el concepto español, a detonar toda esa ruta en la búsqueda de oro y plata como los elementos detonadores de riqueza que le permitirían a ella, a la corona,
adquirir una serie de mercancías y de tecnologías que se estaban dando, sobre todo en Inglaterra y en otras partes de Europa. Entonces, lo que realmente está viviéndose a finales del siglo XVI es el encuentro y desencuentro de dos visiones del desarrollo humano, una en franca idea mercantil y otra en franca resistencia de mantener la idea de la subsistencia basada en caza, recolección, pesca y incipiente agricultura. Siguiente, por favor. Esto es bien importante que lo grabemos, porque aquí está buena parte de nuestro patrimonio. ¿Qué es lo que detona el Camino Real? Lo que detona el Camino Real es un nuevo poblamiento en el septentrión, en nuestros territorios. Es un esquema, sí, de dominación, pero no necesariamente de conquista abierta, sino más bien de poblamiento y de colonización por estos territorios tan extensos y tan bajamente poblados. El camino lo que hace es, decimos, detonar esa estrategia de dominación a partir de 4 elementos. El primero de ellos fueron los reales de minas. Acuérdense, estamos hablando de que los yacimientos mineros de plata y oro, sobre todo de plata, lo que estaba permitiendo es una riqueza incalculable para la corona española. Pero esos reales de minas, como el camino, tenían que estar autorizados por la corona. No cualquier hijo de vecino podía ir a establecer y ponerse a explotar una mina. Solo los que tenían decimos ahora concesión, o en su momento la autorización real, podían trabajar en ese sentido las minas. No eran minas como las de ahora, con 500, 600 metros de profundidad abajo de la superficie. Eran minas que tenían una riqueza, una ley muy alta. Prácticamente las vetas estaban a flor de tierra. Esas vetas de plata, así se las encontraron aquí en Santa Eulalia, en Parral. Se fundía con la lumbre que ponían las fogatas en la tierra y ahí se empezaba a escarbar no muchos metros abajo de la superficie. Y era tan alta la ley que prácticamente los procesos en las haciendas de beneficio lograban una producción muy, muy importante. Gracias a esa plata, a esos reales de minas, mucha población indígena fue ocupada, cambiaron su visión. Ahora era el salario lo que dominaba, lo que hacía a los anteriores cazadores-recolectores sobrevivir. De ahí se generaron, obviamente, enfermedades, pestes, pero también se generaron formas de vida que fueron dando pie a villas, a pueblos mineros que persisten hasta la actualidad. Pues valga recordar, así surgió Santa Bárbara, Parral, El Oro, la misma capital del estado con Santa Eulalia, Cusibiriachi, y bueno, no se diga en la sierra, pero por mencionar estas más cercanas al Camino Real. Otra de las vertientes y de las estrategias tiene que ver con los pueblos de misión. A veces escuchamos decir, es que la misión de San Antonio, la misión de esta, la misión. En realidad la misión era un pueblo, una comunidad que tenía la responsabilidad
La corona confió mucho su labor de dominación en la conversión que podían hacer los jesuitas, los franciscanos principalmente, convirtiendo a la población indígena al cristianismo. Y junto a esa conversión que hacían en los templos de la misión, estaba una nueva forma productiva. Se enseñaban los nuevos oficios de cantería, herrería, albañilería, las artes de la agricultura. Ahora surgieron los huertos, los cultivos del trigo, empezaron las estrategias del manejo del agua a través de las acequias, como se aprendió de las culturas árabes por parte de los españoles. En fin, el pueblo de Misión entonces era una congregación principalmente de indios, de las comunidades indígenas originarias, donde la presencia de un misionero jesuita en la parte de la sierra y franciscanos en las planicies tenían principalmente el propósito de la conversión religiosa y la enseñanza de las nuevas artes y oficios para la producción. Entonces, no es del todo correcto hablar de la misión como referencia al templo. Yo sugiero que nos refiramos a esto como el templo de misión, y que siempre cuando hablemos de misión fue el intento originario, como fue en Valle de Allende, con la misión de San Bartolomé, para asentar a la población indígena, generar una nueva cultura religiosa, productiva, y finalmente lograr que se mantuviera en los centros de trabajo. Obviamente que esto se dice muy fácil en términos culturales, históricos, pero en realidad costó muchas vidas, muchos enfrentamientos, sangre, asesinatos de uno y otro lado. Era una lucha por el territorio entre quienes se sentían con el derecho de la dominación y los que se sentían con el derecho de la resistencia y la defensa de su territorio. La otra estrategia tiene que ver con los presidios. Los presidios como el de Caldas en Jiménez, que fueron creados con el fin de defensa militar de los territorios. Hubo grupos que mostraron mucha resistencia, como los tobosos en la región de Jiménez, los apaches en varias de las regiones de lo que hoy es el estado de Chihuahua, Texas. Y estos presidios tuvieron la intención de formar comunidad, pueblo, pero también el salir ante los alzamientos posibles que se pudieran presentar de la población originaria. La pacificación fue parte de su discurso, y también ahí, al igual que en los reales de Minas, en los templos de misión, aún podemos encontrar algunos vestigios en Manuel Benavides con el antiguo presidio de San Carlos, en Janos con el presidio de ahí, en el mismo Jiménez. En fin, hay evidencias de ese proceso pues de poblamiento y de cultura material que se transformó en inmuebles. Y la última vertiente, o la cuarta vertiente, que no solo son estas, fueron otras más, pero estas las más importantes, tiene que ver con la producción en las haciendas. Los centros mineros demandaban productos, cereales, cebo para las antorchas, para alumbrar al interior de las minas, cuero para sacar el mineral al lomo, obviamente para la alimentación de quienes trabajaban en estos centros mineros,
Y así se fueron perfilando muchos de las poblaciones que hoy conocemos a través del Camino Real. Quizás la más emblemática de todas ellas sea Valle de Allende, pero así está el Tule, Huecotitán, que el mismo Valle de Zaragoza, que jugaron un papel muy importante para proveer los primeros centros mineros, pero luego así resultaron buena parte de los asentamientos del río Concho, San Pedro, Rosales, Julimes, todos estos sus orígenes. Saucillo está en esta vertiente, la cruz de producción. Mucha de esa producción se traía a las minas o al Real de Minas de Chihuahua o San Felipe, o a las minas pues de Santa Eulalia, ¿verdad? También. Allí estas haciendas tenían pues fundamentalmente el encargo de la producción ganadera, agrícola, maíz, frijol, trigo. Aquí fue donde se comenzó a transformar la dieta de la población originaria. La introducción del trigo vino a modificar la alimentación en el septentrión. Echó tantas raíces que a veces queremos diferenciarnos del resto de México por el tipo de alimentación que tenemos. La siguiente, por favor. Finalmente, como hecho histórico, el Camino Real, tenemos que entender que los territorios de la Nueva España fueron virreinato entre 1821 y 1776. Es el mapa de la derecha, el que está todo amarillo. Así podemos entender a la Nueva España en el concepto de virreinato. Es decir, el virrey era el encargado de administrar, impartir justicia, sobre todo recabar impuestos para la corona. Tenía su sede en la Ciudad de México y ese era el gran territorio de la Nueva España. Para 1776, que es el mapa que podemos ver en la parte superior izquierda, aquí ya el virreinato sufre una transformación geopolítica. Ya se establecen lo que llamamos o se llama en términos de teoría social, política territorial, las provincias internas. Y estas provincias internas fundamentalmente tenían que ver con la administración del territorio en el septentrión. Las reformas borbónicas de España, que fundamentalmente propusieron la secularización en el manejo de la administración territorial, es decir, menos intervención del clero y más intervención cívica o social en estas tareas. Entonces acarrea una serie de transformaciones en la Nueva España que se ve reflejado en una nueva forma de administración que se llamó provincias internas. Esto duró realmente muy poco, menos de 30 y tantos años, y partimos de que en 1810 se da el levantamiento insurgente en la Nueva España. Entonces no alcanza a tener mayor repercusión, pero sí marca en el norte de México, en el septentrión, una idea ya más de ciudadanía, una idea de aspiracional, de administración del territorio, de la propiedad privada. Yo me sumo a una campaña de un presidio
en el ánimo de que me van a entregar tierras de cultivo y soy soldado cuando me lo demanden, pero soy agricultor, pequeño propietario el resto del año. Es decir, ya no era una presencia estrictamente militar, sino combinada. Y por otro lado, se fueron reduciendo las facultades de la presencia religiosa y fueron perdiendo capacidad política este clero que era muy influyente durante la etapa virreinal en el septentrión. Luego, ya con el movimiento de independencia, se da el surgimiento de la República Mexicana con su primera constitución en 1824, pero muy pocos años después, 23, 24 años, vemos dividirse este territorio de la República Emergente y finalmente se establece una nueva realidad fronteriza, que es la que estamos viendo en el mapa de la parte inferior, que esa territorialidad es la que está presente en la última mitad, la segunda mitad del siglo XIX, y es ahí donde, no obstante la nueva división política por la presencia de dos países, queremos y promovemos la idea, creemos que eso es el hecho histórico, más allá de esa frontera, existe una unidad cultural heredada a partir del Camino Real. Es decir, la división geopolítica no acabó con el patrimonio, la identidad, la unidad en torno a esa gran ruta comercial inicial que se convirtió en una ruta cultural con el paso de los años. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí cerramos lo referente al Camino Real como un hecho histórico. Tocarían dos láminas más sobre patrimonio cultural, una más sobre patrimonio biocultural y una más sobre la herencia del Camino Real. No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda. Bueno, están como el monito ese del medio, ¿verdad? Pensando, pensando y pensando. ¿Qué está pensando ese monito? ¿Alguien? ¿Hay alguna pregunta, Oscar? Perdón. Sin duda es antropólogo. Adelante. Órale. Hasta aquí hemos abordado el Camino Real como hecho histórico. Ese hecho histórico generó un patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es lo que se está preguntando ese monito. Y aquí, fíjense, es bien importante, ¿eh? Esto quiero que lo compartamos así con todo cuidado, con toda serenidad. No se trata de a ver quién termina más rápido, si yo con su paciencia o ustedes ya para terminar esta charla. Hay un patrimonio cultural que es una realidad concreta. Ah, hijo, ¿cómo está eso? Sí. Estas tres imágenes que se están viendo en la diapositiva es patrimonio concreto.
más allá de que nos guste, no nos guste, ahí está el acueducto de la ciudad de Chihuahua. Ahí está el templo de San Juan de Parral y ahí está una procesión de la Virgen de la Soledad. Esa es realidad concreta. En esa realidad concreta, entonces, tenemos que ser sensibles a entender que no depende de nosotros, sino nosotros somos los que tenemos que tener la voluntad de conocer ese patrimonio material e inmaterial. Ir a una procesión, la palanca que mueve es la idea religiosa, pero finalmente es el santo o la santa la que materializa esa aspiración religiosa, ese dogma, esa creencia. Quien va al templo también lo lleva a una aspiración espiritual, pero el templo, sus imágenes, el retablo, la imagen central, lo que está ahí, materializa esas ideas y las vuelve cotidianas, las vuelve referencia en la vida diaria de los seres que forman una comunidad. Es más sencillo, a lo mejor, hablar de patrimonio material inmueble como el acueducto. Tuvo una finalidad muy concreta, dotar de agua potable a la ciudad de Chihuahua, y a lo largo de 6-7 kilómetros se construyó, y para fortuna nuestra, solo unos tramos se ha destruido, los otros se mantienen en pie, y es quizá junto con la catedral los inmuebles más importantes que tenemos de la época virreinal y ya de las provincias internas. Pero esos tres hechos nos hablan de un patrimonio. El patrimonio de la vida cotidiana, entonces, es el conjunto de bienes inmateriales y materiales heredados que no son significativos porque mueven nuestros corazones, nuestras conciencias, nos hacen juntarnos, tener una idea compartida con los vecinos, con la familia. Nos permiten sentirnos parte de una herencia histórica y una comunidad que comparte elementos identitarios. Fíjense qué interesante el patrimonio cultural. Es conjunto de bienes materiales e inmateriales significativos para una comunidad. Y cuando hablo de comunidad, puede ser para una localidad pequeña, una colonia, un ejido, un rancho, luego un municipio, una cabecera municipal, y luego un estado, un país. Ese es el tamaño de las comunidades según queramos hacer el nivel de análisis del patrimonio cultural. México es uno de los 5 países con mayor diversidad cultural del mundo y es uno de los que tienen mayor riqueza patrimonial heredada de las comunidades y de los pueblos antiguos. Así, entonces, ese patrimonio cultural es el de la vida diaria. Y ese patrimonio, lo que estamos intentando sensibilizarnos en este taller es que no lo dividamos de entrada, que lo veamos como un todo, que cuando veamos una fiesta religiosa, un evento de tradición gastronómico, cuando veamos una edificación religiosa, civil, un palacio de gobierno, una casona, una hacienda, siempre pensemos que ahí hubo elementos y bienes inmateriales y materiales, como todos los seres humanos los tenemos en nuestra vida diaria. El problema quizás empieza cuando decidimos estudiar ese patrimonio. ¿Por qué? Porque las escuelas o
quienes han decidido hacer metodología de investigación y documentación de ese patrimonio, lo han dividido con fines de investigación, de documentación y de divulgación. Y entonces, regularmente, a eso le estamos llamando realidad abstracta. Es decir, lo que construimos en nuestra mente para explicar una realidad concreta. Y esa realidad abstracta que da el estudio y la investigación agrupa. Y entonces nos aparece el patrimonio material, el inmueble, como el acueducto, las casas, las plazas, el camino real físicamente. Ese es un bien material inmueble. Pero luego tenemos también en el mundo material los muebles, la imagen religiosa, la escultura de la Virgen, el artefacto, el arma que se usó en la época virreinal, las herramientas, los libros que se produjeron, los textos, todo eso lo podemos llevar y traer. Eso, desafortunadamente en la realidad del estudio, luego lo han separado de lo inmaterial. Y entonces están los especialistas del patrimonio material y los especialistas del mundo inmaterial. ¿Y qué estudian o qué estudiamos los del mundo inmaterial? Pues justamente las creencias, las visiones, la religiosidad, la construcción de recetas, de literatura, de expresiones culturales. Todo eso es el mundo inmaterial. ¿Qué es más importante, lo material y lo inmaterial? Pues ni uno ni otro pudiera subsistir de manera independiente. Por eso, cuando los vamos a invitar a ustedes, las vamos a invitar a construir una justificación del patrimonio cultural heredado del camino real, pues lo vamos a hacer en términos de un todo que simplemente lo vamos a separar por fines de justificación, no porque así sea la realidad. Siguiente. El patrimonio cultural, potencial y retos. Realmente los tesoros del patrimonio cultural son muchos. Y le pusimos entre paréntesis más allá de las vitrinas. Porque algunos creen que el patrimonio debe estar solamente en las vitrinas de los museos. No tocarse porque se echa a perder, se deforma, dicen. Ya no va a ser auténtico. En lo personal, no concuerdo con esa idea. Para mí, el patrimonio que no se apropia, no se usa y no se reproduce en la vida cotidiana, difícilmente subsiste. En ese sentido, pues el patrimonio tiene una gran potencialidad de identidad y orgullo de pertenencia, como ya lo hemos estado viendo. ¿Quién de ustedes no es portador de tradiciones espirituales, religiosas? ¿Quién dice, yo no sé recetas, yo nunca escuché leyendas, no sé de tradiciones comunitarias? Todos las portamos. Las historias de familia, en fin. No se diga, pues, la historia local, inventos o no, pero ahí está la memoria histórica instalada. ¿Y quién de nosotros, pues, no ha ido a un museo y ese patrimonio que está ahí se convierte en un detonante educativo fundamental? Los profesores no me dejarán mentir, lo que tardamos muchísimo en apropiar, que los alumnos se apropien de un concepto, yendo a un museo, inmediatamente lo pueden comprender, ya sea de patrimonio natural, cultural o histórico. Pero también es detonante del desarrollo económico y por eso estamos en este taller. Es un tesoro increíble el que tiene el patrimonio cultural. A los más jóvenes, pues ya ni idea tendrán de ese refresco que está ahí, la Ballerita.
los que estamos más grandecitos, pues todavía nos tocó tomarnos un refresco de esos que se producía en Valle de Allende. Ahí estaba una refresquera que inicialmente comenzó aprovechando la fruta que se daba en los huertos. Refrescos de pera, de manzana, entre otros. Y le pusieron Vallerita por el Valle de Allende. Era un refresco típico. Y bueno, pues luego podemos irnos a los duraznos Paquimé, y nos podemos ir, y ustedes van a ver todas las potencialidades desde la marca, la denominación, el lugar de origen, el sotol no sé qué, y así nos vamos a llevar. Pero obviamente nos falta todavía potenciar más esta cuestión, y bueno, pues es de lo que se trata este taller, de cómo vamos encontrándole el rumbo, la articulación entre el patrimonio cultural y los elementos del turismo cultural. ¿Qué hacer con el patrimonio cultural para potenciar su uso? Yo aquí les pongo dos ejemplos. El de la izquierda tiene que ver con la base de datos que tenemos en el Centro INAH Chihuahua sobre más de 1,600, 1,800 registros de inmuebles en el estado, inmuebles históricos. Esto nos permite proteger, conservar estos monumentos, defenderlos, como han sido algunos casos, hasta con debates en la Fiscalía General de la República, porque eso es lo que nos da herramientas para una protección técnica y legal de esos inmuebles como patrimonio cultural del Estado. Y el otro elemento tiene que ver con la difusión. La fotografía que ustedes están viendo en la parte inferior derecha es un grupo comunitario de teatro de Santa Bárbara que decidió en el 2017 interpretar la salida de Oñate, el mestizaje del momento, la presencia negra y los elementos que estaban ligados. Hicieron su vestuario, trabajaron en los guiones, con la asesoría de 3 profesionales, 27, 28 actores comunitarios se comprometieron a este montaje. La siguiente, por favor. Esto es bien importante para tomarlo en cuenta. Ya hay algunos teóricos, algunos estudiosos del patrimonio cultural que dicen, oigan, hay que no solo evitar la separación entre lo material e inmaterial, sino tenemos que verlo a la luz del entorno natural al patrimonio, porque si no, no lo vamos a entender. Fíjense qué interesante. O sea, no solo tenemos el conjunto de bienes materiales, inmateriales, heredados y significativos para una comunidad por su trascendencia histórica e identitaria, sino donde la influencia del entorno natural juega un papel muy importante para la construcción de esos bienes. Y vean, todas estas imágenes tienen que ver con la región. En la parte izquierda es el sistema de riego de Valle de Allende. Las acequias, hacedoras de huertos, más de 133 huertos desde la época virreinal que subsisten. Es un verdadero museo viviente en términos de producción de nuez y de otras cosas. Pero también está la región centro del estado, los municipios que siembran, aprovechando las aguas del río San Pedro, Conchos, el sistema 05. Ahí el entorno ha generado toda una cultura de la productividad, de los ciclos, del combate de plagas, del uso de determinadas tecnologías, de la defensa o no del agua, en fin, todas estas historias que están ahí ligadas. O la de abajo, del medio, ¿verdad? Que es
toda la tradición pesquera. No nos podemos explicar buena parte del patrimonio cultural de Valle de Zaragoza, de San Francisco de Conchos, de Julimes, Rosales, sin los elementos de las presas y de los ríos que están ahí presentes. O bien, en la parte inferior de la última fila, es el Valle de Juárez. Ahí es enfrente de San Elizario, justamente. Y esa acequia de más de 50 kilómetros que viene desde el punto de contacto ahí por el Puente Negro, donde pasa el tren a los Estados Unidos, que viene desde el sur de Colorado, por las presas de Nuevo México, que luego decimos que no nos dan la suficiente agua, en fin, todos estos asuntos de los tratados y todo, pero finalmente allí está, y allí hay una cultura, un valle que desde tiempos virreinales tiene la presencia de un sistema de irrigación que le ha dado una forma cultural específica de ser. Con producción de algodón, luego de esto, luego de lo otro, en fin, un montón de cosas muy importantes que están ahí desde hace muchos años. Y bueno, finalmente la ganadería, un entorno en muchos de estos municipios, Satebó, Valle de Zaragoza, no se diga acá más al norte de Chihuahua, Ahumada, tiene que ver con la ganadería extensiva, una ganadería pues que generó desde épocas virreinales una forma de ser, una forma vaquera, ranchera, como le queramos llamar, de unidades productivas, donde la producción de reses, de becerros, de exportación ya en el siglo XIX y XX, ha marcado la identidad y el futuro de estas comunidades. Bueno, finalmente, la siguiente, por favor. Finalmente, el patrimonio cultural heredado del Camino Real. Yo al menos anoté 11 cosas que me parecen fundamentales como herencia de este Camino Real. Escribió Juan Rulfo, espero que hayan leído la novela de Pedro Páramo, para mí la más importante de la literatura mexicana, cuando va Juan Preciado y le pregunta a uno de los hijos no reconocidos de Pedro Páramo quién eran los hijos o quiénes eran los herederos de Pedro Páramo, y él hace esa frase que en Comala todos eran hijos de Pedro Páramo. Lo que estamos intentando apropiar en esta referencia es que todos somos hijos del Camino Real en el sentido de un mestizaje cultural heredado. Persisten tramos del Camino Real. Ahí nos lo compartieron en La Cruz y seguramente está también en el poblado de Valle de Allende y en otros más, que en la medida en que lo vayamos documentando, algunos de los presentes es posible que nos lo puedan indicar por alguna indagación, algún descubrimiento, alguna documentación que hayan hecho. Pero también está el puente Calicanto, están innumerables inmuebles, templos, casonas, plazas, palacios. En tercer lugar, pues no se digan las tradiciones religiosas. Ahí están pastorelas, están formas específicas de procesiones, de agradecimiento a ciertas imágenes, santos o santas. Hay una gran beta de trabajo en tradición religiosa. Pues no se diga de templos y objetos asociados. Cientos de templos
ligados al Camino Real, están ahí en el septentrión, y ahí simplemente, por ejemplo, en el recuento de actualización que hicimos en Valle de Allende, salieron más de 120 objetos en el templo de San Bartolomé. Y así se van a sorprender lo que hay en cada uno de los templos que están en sus municipios. Pero también están las tradiciones gastronómicas, perdón. Formas específicas de deshidratar los productos, de conservarlos, de la carne seca, del maíz secado, los orejones, lo que esto y lo otro y aquello, y si nos apuramos, pues vamos a encontrar muchas recetas parecidas que se dieron gracias al Camino Real. Desde más o menos San Luis Potosí hasta acá, hasta el norte, la elaboración del asado de puerco está presente como un elemento denominador común en el Camino Real. Luego está la arquitectura de tierra, es otro elemento presente en el Camino Real. Casas, edificios, templos, ahí están, y es una técnica constructiva que nos identifica a los hijos del Camino Real en el septentrión. Pero también están tecnologías y saberes productivos, heredados, cultivos, conservación de alimentos, como lo mencionaba. Ahí empezaron los primeros pueblos con sus acequias, Julimes, Aldama, Valle de Allende, pues todos los que se dedicaron a la agricultura básicamente tuvieron este esquema productivo, pero también están el arado, los artefactos que se usaban para los vehículos, pues para transportar las mercancías, y bueno, pues no se diga con todo el desarrollo de la ganadería, la fruticultura, pues gracias a ese camino entraron ciruelos, chabacanos, manzanos, perales y otros tantos cultivos que todavía persisten. De esa época tenemos una gran cantidad de documentos. El archivo de Parral, el de Chihuahua, quizás sean los dos más importantes, y todavía es posible ver, como el de Jiménez, documentación, el de Juárez, con textos de aquella época desde la dominación española. Fotografías, dirán ustedes, pero oiga, pero la fotografía es un asunto de la segunda mitad del siglo XIX, ya como tal no existía el Camino Real, sino una ruta ya de la República. Pues sí, pero muchas de las fotografías que se registraron a final del siglo XIX, principios del XX, nos hablan de configuraciones urbanas, plazas, equipamientos que tenían seguramente 60, 80, 90 años. Y nos remiten al final de la época virreinal o de las provincias internas. También tenemos expresiones artísticas. Seguramente si buscan en algunas de los templos, catedrales, se van a encontrar con partituras de aquella época, instrumentos, esculturas, pinturas, literatura. Todas estas expresiones nos hablaban de lo que se leía, cómo se promovía la cristianización, la cuestión de las pastorelas para la cristianización, la literatura que circulaba, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Pero también está una tradición oral y una memoria histórica que es común todavía en personas mayores oírlas hablar del Camino Real. Ellos todavía identifican el Camino Real como una ruta antiquísima. Y eso nos habla de que fueron de generación en generación heredándose estos conceptos. Y pues por último, yo identifico también oficios, herramientas, tecnologías que están ahí como parte de esta historia nuestra. Mineros, agricultores, fruticultores, canteros, herreros,
N número de oficios. Si ustedes se dan la vuelta a Valle de Allende, todavía existen los oficios de hace 200, 300 años para el manejo del sistema de riego por la sequía. Todavía está el aguador, está el que maneja las porteñuelas, cosas que parece nos remiten a 200 años atrás. Es una riqueza interesantísima que nos da oportunidad de imaginarnos cómo era, cómo fue y cómo es en la actualidad este patrimonio. La siguiente, por favor. Esta imagen la desarrolló un compañero que se hizo con motivo del aniversario del INAH, un documental sobre el Camino Real, y este fue el elemento de divulgación. Y bueno, refleja finalmente color de piel, productos, el interés de uno y de otro, y finalmente el resultado por ese camino que va por ahí, que es lo que nos dio pie a cada uno de nosotros como parte de esa herencia del Camino Real. Gracias. Gracias, doctor. Un saludarlo. Igual. ¿Algún comentario, pregunta? A ver, ¿quién tiene pregunta, Jorge? No tenemos nada en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano. Decían en mi pueblo, o explicó muy bien o no le entendieron nada, ¿verdad? No se crean. Yo creo no, Jorge. No, pues nomás gracias por la presentación, Jorge. Es exactamente lo que nos ha unido aquí a hoy, el camino, y esa es la idea de la presentación, es que todos entiéndanos que el camino real de tierra adentro es el que nos lleva en este camino hoy. Y este camino yo miro mucho beneficio para todos los que estamos aquí, todos los municipios, y yo creo que ya todos entendiendo a lo que vamos, unirnos a terminar ya en septiembre, a una parte grande que ya saben todos del hermanamiento, que lo vamos a hacer en septiembre, pero unirnos de aquí a septiembre en muchas cosas, no nomás a los talleres, pero en muchas cosas, los pueblos, voy a ir preguntando en el grupo, en el WhatsApp, voy a ir preguntando a ver qué van teniendo los diferentes municipios para organizar llegadas con gente, para que también entiendan lo que estamos haciendo de ambos lados. Yo les voy a decir que estamos teniendo nosotros, pero ya sabes, a mí me gusta llevar gente y visitar y conocer, y gente me dicen, ayer me paró un amigo de aquí de San Elizario y me dice, oye, Al, ¿tú andabas en Julimes? Le dije, sí. Dice, no, pues de ahí es mi mamá, ahí está enterrada en Julimes. Él ya tiene muchos años aquí en San Elizario. Y me dice, la otra que vayas, llévame. No, pues todos me dicen, llévame, ¿verdad? Pero ya sabe Jacqueline, que la miro aquí, que sí vamos, cuando decimos que vamos, vamos. So, mucho gusto ver a ustedes aquí, y miro a Jerry aquí en mi pantalla. Y muchos nombres aquí, muchos conocidos. Efraín no lo miro, no prende la cámara, no quiere que lo miren. Pero esto nos une, esto nos está uniendo a todos. Gusto ver caras nuevas que quiero conocer a la otra ida, que espero que sea aquí poco pronto. Y vamos adelante con todo lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí está Efraín, ya aprendió, ya se levantó, se quedó dormido un rato, lo vi. Es que este sistema, esta plataforma que usamos, Efraín, nos dice cuando te quedas dormido. No te creas.
Ok, Pero no, para la otra vez estar pendiente, pero no me va a pasar otra vez a dormirme. ok, muy bien, muy bien. No, que estuvimos pendientes de lo que el doctor nos comenta, muy interesante todo lo que todavía después de 200 años tiene funcionalidad, ¿ah? Qué padre. No, si todos ustedes tienen funcionalidad, todos. Ahora que fuimos, si se fijan, todos todavía están operando, todavía tienen lo mismo, igual aquí en San Elizario, todavía tenemos lo mismo, tradiciones, costumbres, fiestas, todas las mismas cosas que tienen cientos de años que se han tenido aquí en la área. Me gusta mucho lo de biocultura, que nos enseña que todas las plantas que trajeron a los españoles acá arriba, ahora estaba viendo la expedición de Oñate, salió el 29 de enero en 1598 de un arroyo ahí que se llamaba San Jerónimo, entre medio creo era de Santa Bárbara y Parral, y la expedición hoy en día, el 7 de marzo, iba más o menos, ya habían pasado Satebó. Iban así al norte y ahí iban en este día. Está muy interesante cuando comienzas a estudiar cómo se fue haciendo toda esta área y llegan a Sacramento, ahí en Chihuahua, y tienen, ese era en, ¿cómo se llamaba? Santo Jueves, Jueves Santo. Jueves Santo. Llegaron allí y los alcanzaron ya mero en como unos días antes de eso, que fue parece que más o menos como el 19, 18 de marzo en 1598. Llegaron allí, el Jueves Santo lo tuvieron y los franciscanos que no salieron de allí de Santa Bárbara con la expedición, porque ya tenían muchos años esperando y mejor no quisieron, pero después los alcanzaron 9 franciscanos nuevos y llegaron allí a Sacramento y tuvieron los sacramentos allí en un río, decían los archivos, en un río que lo nombraron el río Sacramento. Ya saben en dónde andaban. Es muy interesante cuando sigues los archivos del Camino Real y dónde van y qué está pasando cada día. Y luego ya puedes, lo bueno que con el internet puedes buscar qué día era Jueves Santo en 1598 y te dice qué día fue Pascua y todo eso. Muy fácil figurar que estaban y luego ya lo comparas con los archivos y es muy lindo lo que te encuentras y lo ves todo lo que ha pasado. No nomás de 1598, pero lo que pasó en enero del 2022, ahí en las Perlas de los Conchos, algo muy maravilloso y histórico que se hizo ahí con los 8 municipios. Gusto verlos a todos, Jorge. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Antropólogo, tenemos un par de preguntas vía el chat. El compañero Tomás Cuevas pregunta, ¿cómo contribuye el Camino Real en la actualidad? Pues contribuye a dotar de identidad y orgullo de pertenencia a los habitantes. Desafortunadamente, en muchos casos, ese patrimonio no está visibilizado. Es decir, no lo tenemos como parte de nuestro discurso, de nuestra vida cotidiana en términos verbalizados, aunque, como dice Al, son las mismas tradiciones y costumbres las que están ahí. Entonces, tenemos una tarea muy importante para generar mayor apropiación de estos bienes culturales, de este patrimonio, pero ya en la lógica del Camino Real y a partir de ahí potenciar como un elemento diferenciador. Solo en esta parte tenemos patrimonio cultural del septentrión, en ningún otro lado lo vamos a encontrar y eso es lo que puede potenciar. Y aprovecho para decirles, ¿verdad?, que justamente el doctor Tomás Cuevas y Al Borrego van a estar trabajando la siguiente sesión justamente hablando de este tema, de la relación del turismo con estos bienes patrimoniales.
La otra. Sí, Ciania Villa pregunta, ¿cómo se promueve esta riqueza cultural en la región? Pues como estas cosas que andamos haciendo, con encuentros, con publicaciones, con programas de radio, notas, libros, materiales de divulgación. Si me dice qué tanta capacidad de incidencia y de impacto, poco. Por eso queremos ser más y estar más unidos en las diferentes áreas de cultura, de historia, de economía, de turismo, de comercio, para que todos hagamos una muy buena sinergia y tengamos mayor capacidad de comunicación de las ideas que estamos promoviendo. Correcto. Mario Guillén, si gusta hacer la pregunta, tiene la mano levantada. Mano levantada y una pregunta aparte de un saludo. Jorge, te mando un abrazo. Interesantísima la plática, como siempre, un deleite escucharte. Yo estoy en Delicias y pues Delicias es una población, yo creo que la población más joven de todo lo que es el Camino Real, me atrevería a decir. Sin embargo, pues si no fuera por ese Camino Real, Delicias no estaría aquí. Porque se dio la fundación precisamente pues porque pasaba el tren, porque seguía ese camino que venía trazado desde aquellos entonces. Entonces, pues nosotros, me entra la inquietud cómo vamos a entrar con patrimonios culturales cuando no tenemos la antigüedad que tienen otras poblaciones y que no tenemos a lo mejor los grandes tesoros pues que tienen inclusive más de 100 años, que nosotros este 1 de abril vamos a cumplir apenas 89 años. Sí, Mario, mira, yo creo que eso es lo que hemos ido ganando, en vernos como septentrión, en vernos como unidad cultural, no como rivalidad de municipios, porque eso nos ha dañado mucho y lejos de hacernos crecer, nos ha limitado en proyectos. Y estancado, exactamente. Yo aprecio mucho este esfuerzo de las Perlas del Concho, porque justamente han dado en el clavo. Tenemos que juntarnos, porque si no nos juntamos, no tenemos elementos diferenciadores para competir con otros que tienen no solo elementos diferenciadores, sino tienen el dinero. Llámese Barrancas del Cobre, llámese esto, llámese lo otro. Entonces, tenemos que estar unidos, pero donde también nos respetemos, entre historiadores, artistas, comerciantes, todos nos necesitamos. A lo largo de esos 15 municipios, más todos los que están del lado de Estados Unidos. Hoy me da mucho gusto, pues, que hace 7 años no teníamos estas conversaciones con nuestros amigos de Estados Unidos. ¿Por qué podemos tenerlas en este momento? ¿Por qué nos viene a invitar al Borrego a hermanarnos? Porque hay un principio de conocimiento del patrimonio concreto, no de discursos políticos, porque compartimos un hecho histórico y ese es el que nos da los elementos para estar trabajando pues en ese sentido. Entonces, tenemos que trabajar como región. A lo mejor no tienes el patrimonio en Delicias virreinal, pero tienes muchos elementos como el museo de paleontología, recursos hoteleros, gastronómicos, que de manera articulada, lo importante es que no se nos vayan los turistas de un día para otro, que duren ahí 3, 4, 5 días. Ese es el captarlos no solo con la infraestructura, sino también con eventos culturales que sean de interés para que la gente pueda venir a visitarnos a toda la región. Pues Delicias es el centro y pueden tener un evento grandísimo allí que incluye a todos los otros municipios y pueden enseñar todas las perlas ahí tienen más hoteles y eso, pero se pueden hacer varias cosas. Y luego el patrimonio no solo es cosas antiguas, es cosas recientes también, porque en 200 años esas cosas van a ser muy antiguas.
Hay cosas que están sucediendo hoy en los municipios que se pueden utilizar también como atracciones para el público. Eso del camino, como dice Jorge, hay que unirnos regionalmente, y luego aparte, más y más grande, todo el camino hasta el norte. El plan es unir hasta ahorita, como se me hace que fue Jorge el que dijo que tiene muchas tradiciones México y mucha cultura, y sí es verdad, las tradiciones, todas las tradiciones esas culturales están en México, muchas, pero algo que no hemos difundido acá en Estados Unidos, y yo creo que ni en México lo han difundido mucho, son nuestros tribus. Tenemos 29 tribus aquí en Nuevo México que tienen unas tradiciones que toda la gente quiere conocer. Cada año tenemos el powwow en Santa Fe y vienen millones de personas al powwow por una semana para ver a los indios bailar, para comprar todo lo que tienen. Ese es algo que se va a incluir en lo que estamos haciendo en el lado americano. Todos esos tribus, todas esas reservaciones, todos esos casinos, todo eso se va a unir con las perlas de los conchos, y va a ser un movimiento. Yo lo miro, ojalá y lo logre vivir a ver, porque ya estoy viejo, pero, eh, pero ese es lo que queremos hacer. Si nos unimos, nos hermanamos todos. Imagínate, el camino de Valle de Allende Jiménez, de Parral de Santa Bárbara, hasta el norte, hasta Oque-Owengue, que está al norte de Española. Ese camino pues va a ser el más caminado porque tenemos más cosas y estamos unidos, trabajando juntos y haciendo una explosión. Ahí, Mario, también cuando hicimos el recorrido por los municipios, tomábamos conciencia, y eso es lo que también queremos ganar como equipo, este grupo, es que la base de fortalecer a esta región del septentrión es que tú desde Delicias promueves Julimes, Saucillo, Meoqui, Parral, y Parral promueve a ti, a los demás, y no como siempre, ¿verdad? Como en el béisbol, ya estamos peleados antes de jugar. No, eso no nos acarrea ningún beneficio, ya nos damos cuenta. Exacto. Casi debes de tener tú los productos del municipio a donde va a ir la gente que te visita. Mire, esto lo va a encontrar allá, vaya, ¿no? Entonces, de repartir. No, pues es que cómo le voy a andar yo haciendo propaganda a Julines, nada, que esos me caen gordos, no son de mi partido. No, aquí hay un solo proyecto. Sí, nosotros acá en septiembre vamos a tener la conferencia histórica que tenemos cada año. Es grande y tengo invitado a todos los municipios que vengan a hermanarse aquí en vivo, pero que traigan su stand de comercio, de artesanía. Ya tenemos preparado dónde los vamos a tener, va a estar muy grande. Y esa es la idea, que vengan todos los hermanos de todos los lados, de Nuevo México, de los tribus de México, que vengan y exhiben gratis. No vamos a cobrar para que exhiban. La idea es que vengan y tenemos una oportunidad de enseñar lo que tenemos. Así como vinieron las perlas que vinieron ¿cuándo fue? ¿En febrero o enero? Febrero, no, diciembre, 3 de diciembre. Cuando vinieron, pues ahí fue en donde ya nos conectamos más. Esa es la idea, es cada oportunidad que van a venir a un evento que tenemos acá, tráiganse en el stand, porque esa es la idea, que la gente mire lo que tengan. Te digo, ya nomás ven mi Facebook y dijeron, no, la otra que vayas, llévame. Pues claro que los vamos a llevar. Y esa es la idea, entre más nos ayudamos uno al otro, más tenemos. Porque está San Elizario, aquí estamos un pueblito tenemos nomás 10,000 personas. Está un poquito más grande, ponle unos 12,000.
pero no podemos solos. Yo como promuevo San Elizario es promoviendo Socorro, Isleta, Juárez, Salamayuca. Esa es la idea. Jacqueline Armendáriz tiene la mano alzada. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo solamente quería comentar que el fin de semana me tocó ver un reportaje en la televisión, precisamente del Camino Real Tierra Adentro. Salió no recuerdo si salió el sábado o el domingo en Foro TV, y la verdad es que me dio mucho gusto cuando empecé a escuchar de lo que estaban hablando del Camino Real Tierra Adentro. Me dio mucho gusto porque pues nosotros que estamos inmersos ya en este tema, con este grupo que creó que estemos tratando de rescatar el Camino Real Tierra Adentro, ¿no? Entonces, pues por esa parte les digo, pues me dio mucho gusto. Y ahorita que escucho a decir que, bueno, pues que él siempre en septiembre tiene como la convención esta para hermanar a los municipios y hacer, pues de todos los municipios, pues ciudades hermanas. Ya lo había yo comentado con la posibilidad de ver si uno, o sea, no sé cuántos días vayan a hacer lo de la visita, pero sí hacerles una invitación para que cuando menos una tarde estén aquí o un día estén aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo ves? Aquí, pues también nosotros tenemos cosas que mostrar, y pues sí me gustaría mucho poder hacerlo. Pues claro que sí, Jacqueline, claro que sí. Ya sabes, el primer día de la conferencia es en Juárez. Así lo hemos hecho todos los años. Viene Jorge y me organiza todo lo de allá de Juárez. Hasta hacemos un tour. Hemos ido a la Sierrita Candelaria a ver los petrograbados. Hemos ido a Samalayuca. Hemos ido a la misión, a las iglesias, todo lo importante de Ciudad Juárez. Ese es algo que también hacemos, lo tengo que hacer. Eso lo vamos a hacer este año, va a ser el 8, que es el jueves. Comenzamos en Juárez y luego nos brincamos el charquito del Río del Norte y nos venimos ya para San Elizario. Pero ya sabes, tú has venido también aquí a San Elizario cuando nos hermanamos las ciudades de Ciudad Juárez y San Elizario. Sí, eso es el primer día. Ya vamos haciendo el plan para el jueves, va a ser en Juárez. Hay que incluir otras. Tú me ayudas ahí con las cosas que vamos a hacer en Juárez, claro. Ok, muy bien. Perfecto. Sí, claro que sí. ¿Algún otro comentario, Mario? No, quedó claro. El trabajo en equipo es muy importante. Debemos de trabajar en equipo, hacer las riquezas de todos que sean de todos y promoverlas como tal. Así es. ¿Alguien más? Algunos comentarios en el chat, nada más, antropólogo, Laura Ramos, qué bonito, conocimientos muy enriquecedores, y pues a ponerlos a producir para el desarrollo económico. Isabel Cisaldra, como indican, es importante vincularse todos como un solo producto o destino. Tomás Jesús Cuevas, doctor Carrera, muy cierto, es un trabajo de colaboración y cooperación, y en su momento alianzas estratégicas. Y Manuel Gallardo le dice a Al, háganos la invitación, pero que sea formal. Sí, ya fui para allá y los invité personalmente, pero les llegará otra invitación. Se lo hacemos llegar todos, con oficialmente se lo mandamos, sí. Sí, claro. No hay más comentarios, antropólogo. En realidad el evento que hace alusión a Al lo intentamos convertir en un encuentro binacional de historia del Camino Real, donde platicamos con diferentes ponentes temas
desde otros estados, Durango, Zacatecas, San Luis, y desde luego lo que se está haciendo aquí en Chihuahua y por el lado de Estados Unidos. Este encuentro tiene básicamente el propósito de conservar la memoria histórica y el conocimiento del Camino Real. Y luego, esto lo hacemos en Juárez un par de horas, y luego hay estas actividades que refiere Jacqueline, de visitas a espacios, lugares significativos, y luego al día siguiente ya se va a San Elizario y comienza del lado de Estados Unidos el encuentro, y bueno, este año estamos pensando que incluso el encuentro va a iniciar en Durango, en un pequeño poblado de Cuencamén, y luego estamos pensando que en alguno de estos municipios del centro sur del estado podemos tener algún otro evento que en un par de comentarios o de intervenciones, pero que nos veamos reunidos, unidos, trabajando en aras de un solo proyecto. Por ahí va la propuesta de este año, y yo estoy seguro de que va a estar muy bien. Ale es muy buen anfitrión, y sobre todo la trascendencia de la hermandad y de crear espacios de promoción de lo nuestro allí en San Elizario adquiere una relevancia pues muy importante. Pues sin más, si no hay otro comentario, les agradecemos muchísimo esta primera sesión. Estamos terminando 10 minutos antes y comenzamos 10 minutos después, así que en 1 hora 45 minutos estamos dando salida a esta primera sesión. La segunda, acuérdense, va a tratarse sobre turismo y patrimonio. Van a estar interviniendo Tomás Cuevas y Al Borrego, un servidor va a estar coordinando la sesión, y esperemos que estén todos ustedes presentes, no se desanimen, y nos vemos entonces el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias, y ahí está el chat para cualquier cosa, ¿eh? Vale. Buenas noches. Gracias. Gracias, Bye. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.